En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Jesús es el Señor y por eso estamos aquí en tu programa Abba Padre Internacional. Hoy queremos decirte que el Dios de lo alto ha enviado a su unigénito para redimir nuestros pecados, para salvarnos, para darnos esperanza de vida eterna a nuestras almas, porque nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma es inmortal. Vamos a comenzar invocando el Espíritu del Señor. Como no, hermano Luis, con mucho gusto. Feliz nuevamente de empezar la semana aquí en Abba Padre, invocando el Espíritu Santo de Dios, con todos los miembros de nuestro equipo y con todos aquellos hermanos que en diferentes partes del mundo nos oyen y nos ven por radio, televisión y redes. Invocamos al Espíritu Santo ahora, porque como bien dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 22:3, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el influjo del Espíritu Santo. Así que te invito, mi hermano, mi hermana, a que llames al Espíritu Santo de Dios ahora conmigo. Dile: lléname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Eso es lo que deja el Espíritu Santo en la vida de quienes le invocan. Son llenos de su amor, del fuego de su amor. Amor que libera, amor que sana, amor que transforma, amor que santifica. Así que desde el fondo de tu ser, dile conmigo también que venga a transformarte. Dile: transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dile que te sane. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Recíbelo. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Sáname, Señor, con tu Espíritu.
Sáname, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lleno de esa presencia del Espíritu Santo, le damos las gracias por visitarnos, por llenarnos, por iluminarnos, por guiarnos, por renovarnos, por sanarnos. Y para continuar con el desarrollo del programa, les dejamos en la compañía del hermano Luis Espinal, quien tiene ahora la reflexión del día. Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos en su capítulo 5, versos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas ya nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y una piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Esto es palabra del Señor, queridos hermanos. Aquí nosotros vemos cómo Jesús, en este Evangelio de Marcos, nos encontramos con otro pasaje bíblico donde Jesús demuestra que es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, que es el Dios del universo. Aquí Jesús se encuentra con un endemoniado y Jesús tiene el poder de liberarlo y lo libera. En aquel tiempo se le llamaba legión a las tropas de soldados romanos de aproximadamente 5,000 hombres. Una legión son miles de demonios que entran a poseer
el cuerpo de una persona. Y Jesús le permite a esos espíritus inmundos salir de ese ser humano y entrar a una piara de puercos que finalmente se van por un alcantarillado que lo lleva al mar. Y de ahí que los dueños de los puercos se quejen con Jesús y le piden que se vaya porque había afectado económicamente lo que era una propiedad de ellos, en este caso, esa gran cantidad de puercos. ¿Cuántas veces nosotros no estamos gozando de la buena vida cuando estamos en ambientes corruptos, en ambientes de libertinaje, en ambientes de vicios, de droga, de alcohol, muchas veces hasta de lesbianismo en el caso de las mujeres, de homosexualismo en el caso de los hombres? Y queremos estar en esa riqueza, queremos estar queriendo acercarnos al Señor, pero no queremos abandonar lo que en lo humano nos puede costar. Estar cerca del Señor cuesta, por eso hay que hacer sacrificio, y hacer sacrificio y llevar una vida de servicio no es fácil cuando nosotros vemos cómo tantos que deberían de ser ejemplos para tener un pastoreo correcto, no lo son. El que tenga oído, que oiga. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han tenido la dicha de ser enviados por la autoridad de la iglesia, por la autoridad que la sucesión apostólica de Pedro ha ido realizando de generación en generación. Y por esa sucesión apostólica, nosotros, también los laicos, recibimos un envío que nos da autoridad también para expulsar demonios cuando el Señor así lo quiere. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 1 de febrero, iniciamos este mes con mucha energía, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y hoy celebramos 3 santos. El 1 de febrero se celebra el día de San Raúl, Santa Emma y Santa Alicia. San Raúl, consejero significa su nombre. Fue un hombre que fue monje en un monasterio de Francia. Fue enviado por San Bernardo a fundar el famoso monasterio El Valle de las Cerdas. Allí estuvo de religioso, de superior, y fue tanta su santidad, su don de consejo, que muchas personas iban a consultarle en casos difíciles, y él tenía este maravilloso don del Señor. Siempre fue un hombre dado a atender a los demás, un hombre que siempre vivía sumergido en la oración, en la meditación, en la lectura de las Sagradas Escrituras. De él aprendemos que siempre debemos sacar ese espacio para leer palabra del Señor. Santa Emma es una mujer muy valiente, fue esposa fue esposa de un rey, también fue la madre del rey San Eduardo. Lo pudo educar también con tanta piedad, con tanta oración, que de ella diría su hijo que el único dolor que su madre le pudo
dar a él fue el día en que partió de este mundo. Siempre estuvo en oración, siempre estuvo velando por la santidad de su hijo y de su familia. También celebramos el día de Santa Alicia. Santa Alicia, una mujer piadosa, venía de una familia económicamente estable, pero ella repartía muchas limosnas a los pobres y siempre se preocupaba por ayudar a los demás. Ella iba a los hospitales, atendía a los enfermos, los cuidaba, los ayudaba a que murieran bien, porque siempre dijo que el día en que ella partiera de este mundo quería que Dios le dijera aquellas palabras que dice el Evangelio: estuve enfermo y tú me fuiste a visitar, me atendiste preso y me fuiste a ver a la cárcel. Hoy es un día para que nosotros meditemos cómo estoy yo en piedad, cómo estoy yo en consejo, cómo estoy yo en caridad. Hoy es un día en que me pregunto: Ariel, ¿realmente estás ayudando a que los demás se hagan santos, caminen en santidad? ¿Realmente estoy siendo un modelo de santidad ante los demás? Y te invito a que te hagas la misma pregunta. Si quieres conocer la vida completa de San Raúl, Santa Emma y Santa Alicia, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. También te invito a que nos sigas en las redes sociales como Facebook e Instagram. Que Dios te bendiga. El psicólogo dominicano René García nos trae el segmento Sanando las Heridas. Gracias a Padre Internacional, aquí seguimos en Sanando las Heridas, abriéndonos a la acción de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo, que el buen pastor Jesucristo, como buen hijo del Padre Creador de cielo y tierra, nos regala para sanar esas heridas, esas emociones, esos cansancios que al pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, vamos experimentando a lo largo de nuestro camino en este peregrinar hacia nuestra tierra prometida. En esta ocasión quiero que reflexionemos sobre la realidad del desánimo, la apatía, el cansancio que se vive entre hombres y mujeres de Dios, entre su pueblo, porque es normal, somos humanos, somos finitos y hay muchas cosas que nos hieren, nos desaniman y nos agotan el corazón. Cuando nuestro entendimiento es limitado, cuando nuestras fuerzas físicas, mentales y emocionales y aún espirituales se nos van desgastando en el camino. No podemos, cuando dejamos de recibir ese nutriente nuevo, esas nuevas fuerzas que recibimos lo que esperamos en el Señor, porque empezamos a vivir de los depósitos. No vivas de los depósitos, de lo que tú tienes. Tienes que vivir del Espíritu nuevo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos. Entonces tenemos que renovarnos en ese Jesucristo, como dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces ese mismo Jesucristo de ayer nos sana. Ese desánimo lo pudieron vivir los discípulos de Emaús, cuando podemos ver en Lucas 24:21, como ellos dicen: nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel, pero con todo lo que ha pasado, llevamos 3 días ya desde que esto pasó. Jesús tuvo que venir a su encuentro, caminar con ellos, aún en su ignorancia, e írseles revelando mientras hablaba de las Escrituras, mientras se les acercaba, y al partir el pan se sintieron llenos de vida. Y dice en el versículo 32, y los llenó de tanta alegría y amor que en el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y contaron todo lo que había pasado en el camino, cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Lucas 24, versículo 33 al 35. A veces nosotros hay eventos que pasan, cosas que esperábamos en la fe, en nuestra vida, que se derrumban en los grupos de oración, en la iglesia, sacerdotes, en lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, la pandemia, los desafíos, que a veces decimos esperábamos, creíamos, porque nuestros planes y los de Dios no son los mismos, y tenemos que recibir ese pan, dejar que Jesús parta su pan, que Él mismo es el pan de vida, se nos regale para que nos haga arder el corazón. Otros ejemplos de ese desánimo, muchos profetas y hombres importantes en las Escrituras vivieron ese cansancio, ese desánimo, esa flojedad, ese sentimiento de abandono de Dios, depresión, desaliento, apatía. Podemos ver cómo Moisés estaba agotado de tanto trabajo, lo podemos ver en el libro de los Números, y porque guiaba a un pueblo chismoso, quejumbroso, y se cansó.
lo que nos toca dirigir en la iglesia, lo que nos toca asumir la cara por Jesús, lo que nos toca coordinar en nuestras parroquias, en cualquier ministerio, tenemos frustraciones. ¿Qué nos dice Dios? Que compartas tu carga. Tienes que aprender a delegar, a compartir, a no hacer todo solo, aunque tengas experiencia. Vemos también cómo la conducta de otros hermanos nos hieren, como lo vivió Josué con el pecado de Acán. Josué también vivió ese desánimo. Josué vivió ese desánimo. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos? Orar a Dios, pedirle que se nos revele, que actúe, que nos dé la fuerza para tener la visión de lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que está pasando. También después de mucha victoria, de mucho poder, de ver la manifestación de un Dios poderoso, de poder romper ídolos, romper ataduras, tener avances en nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional. También luego de grandes éxitos, vienen y somos contraatacados por el mundo, por el paganismo, por la acción de las fuerzas oscuras, porque no luchamos contra fuerzas de este mundo y podemos caernos. Eso lo vivió el profeta Elías y lo podemos encontrar en Primera de Reyes, como él, acabando de derrotar a los 450 profetas de Baal y haber tenido una gran respuesta a su oración, esa lluvia que le mandó Dios como respuesta a su oración, después de esa victoria que él estaba teniendo en su vida privada y pública, pero luego Jezabel, esa esposa del rey de Israel, definitivamente lo manda a amenazar y dice que lo mismo que vivieron los profetas del Baal por él, ella lo iba a hacer vivir. Entonces él huye de Jezabel, de esa mujer, él que había visto un Dios vencer a todos los profetas paganos, pero de la amenaza de la esposa del rey, la reina Jezabel, se desanima hasta caer en una depresión y querer morir. Elías llegó a desear la muerte. Te puede pasar a ti que luego de grandes victorias en el Señor, ser retado en tus trabajos, en desempleos, con enfermedades, con calumnias, con contraataques, y tú sentir que estás en desaliento. ¿Y qué Dios le dijo? Pues tiene que comer, porque a veces los grandes líderes en la fe descuidamos nuestro físico, descuidamos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es muy común en los líderes abandonarnos y olvidarnos de nosotros mismos. Y cuando estamos en malas condiciones físicas, en malas condiciones emocionales, somos atacados. Que Dios nos manda a comer, a descansar, a tener un encuentro profundo con Dios. Come, descansa, come y bebe. Y cuando Elías pudo comer, dormir, comer, dormir, comer, pudo tener ese encuentro profundo con Dios en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Así que no estés solo, búscate compañeros y ábrete a la revelación de Dios a tu vida. También lo vivió David, como David también se tuvo que desanimar muchas veces con sus mujeres, con los hijos, con las batallas a su alrededor, con las deslealtades, y David se tuvo que fortalecer en Dios que lo salvaba, en el Dios que siempre estuvo con él. Así que esos desánimos nos llegan por muchas cosas, por ver la prosperidad de los que no creen en Dios, los paganos, los que nos atacan, los que se burlan de nuestra fe. Tú lo ves que sufre, ya lo vemos en algunos salmos, porque los impíos prosperan y tú estás pasando necesidad. También por ese tiempo que pasa en que Dios te responda a tus oraciones. Cuando perdemos la visión de hacia dónde Dios nos está hablando y fallamos en el discernimiento, nos desanimamos. Cuando sentimos pecado, el pecado nos lleva al desánimo, a la muerte, y nos desenfocamos. El exceso de temores, de preocupación, y no abandonarnos en oración, en adoración, en alabanza en el Señor, nos hace desanimarnos. El sufrimiento nos quita la visión, las enfermedades, el dolor, las deslealtades. Si no lo vivimos a la luz de Dios, perdemos la visión. Lo que está pasando a nuestro alrededor, el mundo que está tan convulsionado, las inmoralidades, el corazón duro de los que nos rodean nos desaniman. Cuando no estamos conformes con lo que tenemos en Dios, lo que somos, por las críticas, por los paganos y los mismos hermanos de fe,
problemas financieros, familiares, emocionales, el aburrimiento, la sobrecarga, el pesimismo, el compararte con otros hombres y mujeres de fe. Todo nos desanima, pero yo te hablo a reconocer que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Así que repite conmigo: Dios va a perfeccionar y va a terminar la obra que un día comenzó conmigo en Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Ponte la mano en la cabeza de Dios. Dios me perfeccionará. Entrega tu desánimo y ora conmigo. Dios Padre Todopoderoso, revelado en Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, te entregamos desánimo, apatía, desolación, frustración, cansancio, depresión, agotamiento, por todas esas realidades que hemos mencionado. Llévanos a tu encuentro, parte el pan frente a nuestros ojos, ayúdanos a descansar, a alimentarnos, a caminar hasta subir al monte Oreb, a recibir tu Espíritu Santo. Regálanos visión, regálanos fuerza con nuestros hermanos, ayúdanos a entregar las críticas y el dolor y esperar en Cristo Jesús, mi Salvador, mi Señor. Cárgame, Señor, acurrúcame, consuélame, levántame, que estoy seco. Dale agua a mi mente y restaura mis huesos secos. En el nombre de Jesús, todo desaliento, toda apatía, todo desánimo queda a los pies de Jesús. Amén, amén y amén. Levántate del desánimo, la apatía, el dolor y la depresión y camina hasta el monte Oreb, porque el Señor es grande y hace brillar tu luz en ti. Hasta una próxima entrega en Abba Padre Internacional. Vamos a estrenar un videoclip que los jóvenes de la Renovación Carismática, bajo la dirección musical de Ronnie Abreu, dirección y producción, han llamado Corazón en Fuego. Adelante. Quiero nada si no es contigo. Mi juventud es para ti, Señor. Corazón en fuego, ardiendo por ti, Señor. corazón en fuego, en las llamas de tu amor. Corazón en fuego, Ardiendo por ti, Señor. corazón en fuego, En las llamas de tu amor. Tú me has llamado, me has escogido y yo te doy mi corazón. no quiero nada si no es contigo. Mi juventud es para ti, Señor. Corazón en fuego, Ardiendo por ti, Señor. corazón en fuego, en las llamas de tu amor. Corazón en fuego, ardiendo por ti, Señor. Corazón en fuego, en las llamas de tu amor.
hermanos, ahora le presentamos la prédica de Yuderki Sánchez, predicadora de la República Dominicana. Poder de Dios. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta nueva entrega de tu programa Abad Padre. En este día estamos alegres, dando gracias a Dios por su amor, por su inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Te invito, hermano, tú que eres un fiel oyente, participante de este programa Abad Padre, en el día de hoy vamos a compartir un tema de mucho interés para nuestra vida de fe. El tema se titula Reconozcan el poder de Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a reconocer la grandeza de este poder. Bendito sea el nombre de Dios. Y para reconocer este gran poder de Dios, debemos iniciar que Dios es el creador del cielo y la tierra. Es muy importante hacer énfasis en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, donde se nos revela el don de Dios a través de la palabra, por el cual todas las cosas fueron hechas según Dios iba enunciando, según Dios iba aconteciendo las cosas en el momento preciso. En el versículo 1 del primer capítulo del Génesis, vemos cómo Dios crea el cielo y la tierra. Un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios inmenso. En el versículo 2 se nos revela que aún en medio del caos y de toda la confusión que yacía al principio de la creación, el Espíritu del Señor aleteaba y se movía sobre la faz de la tierra. Como vemos que a través del Espíritu, el Señor va estableciendo un orden divino sobre todo lo creado. Y así a continuación, en los versículos más adelante, se nos narra cómo a través del don de Dios todas las cosas fueron hechas, según Dios inspiraba para con su pueblo. Bendito sea por siempre su nombre. El poder de Dios también se nos revela en toda la historia de la salvación con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Debemos destacar que nuestro Dios Todopoderoso, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le hace esta promesa, lo llama, le invita a seguirle, a dejarlo todo por él. Y vemos que Dios le promete entregarle una tierra fértil, hacerlo padre de multitudes. Y Dios hace de Abraham un hombre de fe, un gigante de la fe, hoy convertido en nuestra Iglesia Católica, el padre de la fe. Y podemos ver más adelante en el libro del Éxodo, donde Dios de una manera específica revela su poder. En el Éxodo vemos cómo Dios exhibe y manifiesta su poder para con su pueblo elegido. La revelación en el Antiguo Testamento se hace de un modo progresivo, donde el amor de Dios en su infinita misericordia acompaña al pueblo elegido en las diferentes hazañas donde Yahvé de los ejércitos se revela al pueblo de Israel. Aquí vamos a considerar dentro del plan de la historia de la salvación que se nos evidencia en el libro del Éxodo con el pueblo de Israel. Vemos este pueblo que duró 400 años siendo cautivo por los egipcios. Sin embargo, en el capítulo 3, verso 7 del Éxodo, también vemos el acontecimiento de un cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí se nos manifiesta que a través del llamado que Yahvé Dios hace a Moisés, el Señor cumple su promesa. Una promesa de restauración, de liberación, de sanación, y de que Dios se convertía en el Padre del pueblo y que los israelitas serían parte de él. Bendito es el Señor. Esto lo podemos ver en el versículo 20 del libro de Ezequiel, capítulo 11. Y aquí vemos otro cumplimiento del poder de Dios. Dios prometió acompañar a Israel y a través de su siervo Moisés, Dios exhibe su gloria. Dios muestra
a toda esta generación israelita que después de haber durado 400 años de esclavitud, ser privados de sus bienes, siendo oprimidos por sus enemigos, Dios los liberta con mano poderosa. 400 años de esclavitud. Y esta palabra, hermano, es para llevarnos a nosotros a detenernos y no enfocarnos en el tiempo que tiene esta pandemia, el COVID-19, azotando a la humanidad. Lleva meses que ha inculcado y ha devastado el pueblo de Dios, donde han muerto miles de personas y miles de contagiados, y aún continúan los contagios. Sin embargo, el poder de Dios se cumple de una manera poderosa en la liberación del pueblo de Israel. Cuando Dios abre el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo se dividen, porque así Dios lo autoriza para que su pueblo elegido pasara en seco y llegara al monte Sinaí y allí diera culto al Dios de Israel. Hermano, esta palabra es para ti. El Señor nos está invitando a que recuperemos nuestra confianza en el Dios de Israel, en el Dios que tiene poder sobre todo lo creado, en el Dios que te creó a ti y me creó a mí a imagen y semejanza de Él, en ese mismo Dios que prometió revelarse y caminar junto a su pueblo elegido. Dios acompañó a su pueblo en cada paso, en cada hazaña, en cada victoria que alcanzaba el pueblo de Israel. Era porque Dios caminaba con ellos. Podemos ver que dentro del plan de la salvación de Dios, Dios de tal manera elige a su pueblo y lo va guiando. En ningún momento el Señor se apartaba de ellos. En ningún momento, hermano, Dios en su soberanía, en su omnipotencia, Dios estaba consciente del sufrimiento de su pueblo elegido. Sin embargo, revela la historia de la salvación en el Antiguo Testamento que Dios caminó con ellos. Caminó con ellos en todo el peregrinaje de la salida de Egipto. Estuvo con ellos en el desierto. Les acompañó en las diferentes conquistas hacia la tierra prometida. Así como en el libro de Josué, capítulo 1, en el versículo 9, el mismo Dios habló a Josué y dijo: no temas y que sea valiente, no te desanimes porque yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Y hoy el Señor nos da esta palabra a cada uno de nosotros. Dios nos invita a confiar en Él, a que nos deleitemos en su poder. Y esas grandes hazañas que ese Dios todopoderoso, el Dios guerrero, llamado el Dios de los ejércitos en el pueblo judío, por la victoria que alcanzó Israel, ese mismo Dios nos está invitando a nosotros en este día a que nosotros fijemos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Es un Dios inefable, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, único Dios trino y uno, que en la persona del Padre nos recuerda que su amor para con nosotros es un amor inmenso y que su fuerza, su brazo protector se extiende hacia cada país, se extiende hacia tu casa, se extiende en el lugar en el cual te encuentras en este momento, escuchando esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos confirmar que el pueblo de Israel es un ejemplo vivo del poder de Dios. Toda la historia de la salvación, todas las promesas que se nos vienen revelando a través de la historia de los profetas, en el transcurso del desglose de toda la historia en el Antiguo Testamento, donde vemos este cumplimiento de este gran poder que prometió liberar a su pueblo, que prometió permanecer unido a su pueblo. Vemos este cumplimiento de una manera salvífica, citando el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículos 26 y siguiente, donde el ángel de Yahvé se le aparece a la Santísima Virgen María y le anuncia la buena noticia, que la sombra del Altísimo la cubriría y que ella iba a quedar embarazada y que por tanto el niño que nacería de ella
era santo, hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y aquí está el cumplimiento de la promesa del poder de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los descendientes del pueblo de Israel. Aquel pueblo que aún en medio de todas las diversas situaciones que vivió en el desierto, alcanzó triunfos, alcanzó victorias porque Dios estaba con ellos, bendito es el Señor. Vamos a citar la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20, y nos dice el Señor: porque lo invisible de Dios, escucha hermano, lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que no son inexcusables, de forma que no podemos evitar la esencia y el poder de nuestro Dios, bendito sea su nombre. Es un Dios, hermano, que traspasa todo entendimiento, y es necesario que nosotros nos unamos a Él, que reconozcamos que el poder de Dios tiene toda autoridad para sacarnos a nosotros de la situación actual en la cual nosotros estamos inmersos, situación de crisis, condiciones de enfermedad, personas que han quedado sin empleo, personas que están en depresión, que están pasando muchas dificultades. Así como nuestro Dios Todopoderoso fijó su mirada hacia el pueblo de Israel, después de haber vivido 400 años de esclavitud, hoy Dios quiere hacer un mover, una exaltación sobre toda la humanidad de que Él es un Dios de poder. Hermano, no hay excusa. Cuántas veces fijamos nuestra mirada y nos deleitamos en cada amanecer, en el atardecer, y cuando llega la noche contemplamos el poder de Dios. Cuando podemos observarnos a nosotros mismos y siendo inmerecedores de esta gracia, Dios nos crea a imagen y semejanza de Él. Es cierto que por el pecado cometido de nuestros primeros padres, nosotros fuimos arrastrando el pecado de Adán y Eva, pero este pecado fue cortado, fue aniquilado en el sacrificio de la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y con la llegada del Santo Espíritu de Dios, se nos revela el amor de Dios y se nos da a conocer el anuncio del plan de salvación. No hay excusa, hermano. Dios nos está invitando a avanzar, a no quedarnos estancados. El poder de Dios es una corriente de agua viva. El poder de Dios es una gracia que todo aquel que la pide en este momento la va a recibir en el nombre de Jesús. Dios quiere exhibirnos así como Él caminó de una manera poderosa, acompañando al pueblo de Israel. Hoy quiere caminar contigo, hoy quiere caminar con tu familia, quiere caminar en tu país. Cada país que está en sintonía con este mensaje, en el nombre de Jesús, Dios te invita a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo quiere hacer contigo, con tu familia, en tu casa, y ver juntos su gloria. Bendito es el Señor. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 12 y 8, donde nos habla del poder de Dios. Y nos dice: de modo, los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amoroso, es nuestro Padre, y su misterio, por medio de la fe, puede descubrir cuando Él se manifiesta a través de nuestra debilidad. Ese es el poder y la manifestación de nuestro Dios. Nuestro Dios se deleita, según Colosenses capítulo 12, verso 9. Él se deleita en nuestras debilidades. Él se complace cuando nosotros reconocemos que ya no podemos más,
cuando tú y yo nos abandonamos a Él. Y es por ello que el pueblo de Israel, en la persona de Moisés se abandonó totalmente al Señor. Esta gran hazaña, cuando el Mar Rojo se abre, fue cuando, estando en medio del desierto, delante la inmensidad del mar y detrás la persecución egipcia, y una multitud de israelitas en medio de estos dos grandes fenómenos, peligros que yacían sobre el pueblo de Israel. Y es allí donde Moisés, su siervo, eleva el cayado que Yahvé le entregó, y allí Moisés ora mirando al cielo y se abandona a su Dios. Y en ese momento de abandono, de confianza, es cuando Dios manifiesta una hazaña única vista en toda la historia de la salvación. Como el mismo Dios da la orden y las aguas del Mar Rojo se abren para que su pueblo pasara en seco y viera su gloria. El Señor nos está invitando a que esta actitud de abandono, de confianza, de creer en Él, se siga repitiendo en la historia de la salvación, hoy en tu vida, en los grupos de oración, en la vida de cada consagrado, de cada consagrada, en la vida de los laicos comprometidos y en la vida de cada familia. Dios nos está invitando a que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, sino que confiemos en Él, bendito sea su nombre. Y Él, en medio de la situación difícil, Él exhibirá su gloria, bendito es el Señor. Así como nos dice el salmista en el Salmo 115, verso 3, todo cuanto le place, Dios lo realiza. Todo cuanto a Él le place, porque Él es Dios. Para Él nada es imposible, hermano. En este momento, esta exclamación del salmista nos llena de gozo y de alegría. Todo cuanto le place. Y yo te invito, hermano, que a través de la oración, por medio de tu fe, te fortalezcas en el Señor y empieza a pedirle a Dios en este momento qué es lo que tú quieres que Dios Todopoderoso haga por ti. ¿Qué es lo que tú deseas que Dios haga a favor de tu casa, de tu familia, de tu país? Vamos a unirnos, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una petición global. Vamos a invocar el poder del Dios de Israel, ese Dios creador del cielo y la tierra. Y vamos juntos a creer que lo que Él hizo a favor del pueblo de Israel, hoy lo hará con nosotros. Y así como Él libertó a Israel de aquella esclavitud, de aquellas persecuciones y de todos esos acontecimientos, ese mismo Dios tiene poder para ordenar a esta pandemia, este COVID-19, y se ha echado fuera de cada país y de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a contemplar el poder y la gloria de nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la honra. Creemos, oh Dios Todopoderoso, que tú tienes el poder, que tú tienes el control de nuestras vidas. Te pedimos que tú aumentes nuestras fuerzas. Nos abandonamos a ti, oh Dios Todopoderoso. Te imploramos que tú vengas en nuestro auxilio. Y te pedimos, Señor, que tú nos libertes, que tú rompas las cadenas que atan nuestras vidas, que tú elimines de raíz, Señor, todo lo que nos impide avanzar en nuestra vida de fe, que tú pongas orden, Señor, en cada país, en cada familia, y que cada nación se levante en adoración y gloria en honor a tu nombre. Hermano y hermana, dale gloria y honra al Señor, ese mismo Dios que te creó, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para liberarnos. Si tú tienes una situación de enfermedad, pídele con fe al Señor, así como dijo el salmista, que todo lo que le pidamos a Él, Él en su nombre lo hace posible. Bendito es el Señor. Que ese mismo poder que alcanzó a los israelitas y les permitió cruzar el Mar Rojo, que toda situación difícil que para ti ha sido imposible atravesar, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento el poder de Dios se mueve en tu vida.
Toca, Jesús. Toca a tu pueblo, Jesús. El mismo Jesús exclamó en San Lucas capítulo 5 verso 15: todo se me es posible por el poder de Dios. Jesús se exhibió con milagros y prodigios porque el poder de Dios estaba sobre él. Y esa fuerza de amor, de misericordia, está emanando sobre cada persona. Toca, Señor, el corazón de este pueblo. Que tu amor y tu misericordia nunca se aparten de nosotros. Y que por la intercesión de la Santísima Virgen María testifiquemos la buena noticia, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, hermano y hermana, porque Dios Todopoderoso nunca se aparta de ti. Bendito es el Señor. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Bendiciones. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional, con segmentos variados, con nuevas dinámicas, con nueva unción, porque el Señor hace nueva todas las cosas. Bendiciones para todos ustedes.